También me han encargado desarrollar el tema de hipercoagulabilidad, que es un trastorno de la coagulación, ¿no? Entonces, hay sangrado porque no se coagula y hay trastornos en los cuales se coagula muy fácil y debemos nosotros como hematólogos anticoagularlos. Puse esta diapositiva porque esto nos habla de la cascada de la coagulación. Entonces, esto es, bueno, los factores que entran para la coagulación son múltiples, son como 14 factores. Pero acá lo importante es saber que apenas se da un daño tisular, el primero en actuar son las plaquetas, ¿no? Que activan el factor tisular con otras células que están, que conforman, que son los monocitos, existen, y actúan sobre estos factores, el 12, el 11 y el 9, activándolos, ¿no? El 9 activado, y todo ello son los que provocan que pueda producirse la coagulación. Pero así como hay factores procoagulantes, también hay factores que hacen que no haya coagulación, ¿no es cierto? Que es lo que creo que es el tema que les va a tratar el colega que viene. Entonces, en esta oportunidad me ha tocado a mí desarrollar el tema de la hipercoagulabilidad. Bueno, dice, y tenemos el siguiente concepto. Un estado hipercoagulable se produce cuando la activación del mecanismo hemostático del plasma sobrepasa su capacidad anticoagulante fisiológica, por lo que existe un predominio de las actividades protrombóticas. En la actualidad se asume, no obstante, que la naturaleza focal de las lesiones trombóticas se comprende mejor el contexto de la integración de señales intra y extracelulares, porque se habla de la coagulación que es intracelular y extracelular, en diferentes regiones del árbol vascular, reguladas temporoespecialmente, lo que podría explicar la existencia de un fenotipo trombótico focal asociado con la pérdida de funciones anticoagulantes en la circulación sistémica. Cuando se hace una aproximación diagnóstico en un paciente con diálisis trombótica, es útil su estratificación en dos categorías. Así tenemos la categoría mayor, que es el primer grupo, comprende los estados hipercoagulables congénitos, que son el resultado de mutaciones de genes que codifican proteínas plasmáticas procoagulantes y anticoagulantes. Las más frecuentes son la resistencia a la proteína C activada, relacionada con una anomalía molecular del factor 5, y la mutación G202-10A de la protrombina. Con menor incidencia, las deficiencias de antitrombina, la actividad cofactora de la heparina y las proteínas S y C. Cuando tenemos este defecto de SC, hablamos de trombofilia. Se asocia a la aparición de trombosis venosas y con menor frecuencia trombosis arteriales. La segunda categoría de estados hipercoagulables adquiridos, constituida por un grupo variado de procesos donde hay un riesgo elevado para la aparición de trombosis comparado con la población general. Ellos incluyen condiciones asociadas a estímulos fisiológicos y o trombogénicos. Ejemplo, el embarazo, la edad avanzada, la inmovilización, el uso de estrógenos, la cirugía, las neoplasias, el síndrome nefrótico, síndromes mieloproliferativos, la insuficiencia cardíaca, la trombocitopenia inducida por heparina y la hemoglobinuria paroxística nocturna, las cuales pueden cursar con trombosis venosas y arteriales. Hay dos situaciones en las que existe coexistencia de fenómenos trombóticos arteriales y venosas: la hiperhomocisteinemia en relación con factores genéticos y ambientales y el síndrome antifosfolipídico ligado a la existencia de anticuerpos dirigidos contra fosfolípidos y o proteínas relacionadas con la beta-2 glucoproteína. Este síndrome antifosfolipídico es muy importante porque lo vamos a identificar sobre todo cuando tenemos mamás que han perdido sus bebés, los abortos espontáneos. Entonces, siempre están embarazándose y a la quinta o sexta semana lo abortan. Y
seguramente esto no está bien diagnosticado y con el simple hecho de pensarlo podemos evitar que una madre aborte a su niño, pero tenemos que mantenerla anticoagulada todo el embarazo. Métodos de valor aprobados en el estudio de hipercoagulabilidad. Las pruebas de laboratorio para la investigación de un estado de hipercoagulabilidad deben cumplir los requisitos de especificidad, limitadas en número y clínicamente relevantes. Tras una cuidadosa historia clínica, en la que deben incluirse los antecedentes familiares y personales de las trombosis, la evaluación inicial debería incluir las pruebas que se detallan en la tabla 1, que más adelante les voy a mostrar. El estudio incluye métodos funcionales y análisis moleculares de las alteraciones genéticas con mayor prevalencia en los pacientes con trombosis venosa, el factor 5 de Leydig y la mutación de la protrombina. La elevada prevalencia de estas alteraciones en diversas poblaciones europeas y en España, dice el 1% al 15% para el factor 5 de Leydig y del 0 a 4% para la protrombina, reforzaría la hipótesis de que los estados hipercoagulables congénitos dependen de múltiples y complejas interacciones ambientales y genéticas. Esta es la tabla 1, dice, pruebas biológicas de screening en los estadios de hipercoagulabilidad. Hay que buscar resistencia a la proteína C activada, método coagulativo con plasma deficiente de factor 5, análisis genético, mutación factor 5, argón 506, glucosa factor 5 de Leydig, análisis genético de la mutación G202-10A de la protrombina, la antitrombina funcional, ensayo cofactor de la heparina, la proteína C funcional, la proteína S funcional e inmunológica total y libre, factores de coagulación, fibrinógeno, factor 7, factor 11, anticoagulante lúpico, método coagulativo y anticuerpos antifosfolípidos, enzima o inmunoanálisis, y la concentración basal de homocisteína. O sea, todos estos nos van a ayudar a descubrir un estado de hipercoagulabilidad. Los métodos funcionales se elegirán porque detectan déficits cuantitativos y cualitativos, mientras que las pruebas inmunológicas solamente identificarán los primeros. El sujeto con resistencia a la proteína C activada, la adición de proteína C al plasma prolonga débilmente el tiempo de tromboplastina parcial activada en relación a los controles sanos. Una variante de la técnica consiste en diluir el plasma problema con plasma deficiente en factor 5, con lo que aumenta la sensibilidad y la especificidad. El déficit de antitrombina, los métodos funcionales se basan en su actividad cofactora de la heparina, mientras que por el déficit de proteína C se utilizan activadores de la coagulación, trombina, trombina más trombomudulina, venenos de serpiente, etc., existiendo para ambos estándares internacionales. El diagnóstico de déficit de proteína S es más complejo porque las técnicas coagulativas muestran un importante grado de variabilidad e imprecisión. Deben realizarse la cuantificación de la forma total y libre con métodos inmunológicos, tipo ELISA. Finalmente, el screening de hipercoagulabilidad debería incluir el análisis molecular del factor 5, mutación argón 506 por la glucosa, ¿no? Glutamina, creo, y protrombina, mutación G202-10A, mediante técnicas de reacción en cadena de polimerasa, o sea, el PCR, con digestión de endonucleasa de restricción seguida de electroforesis. Estos fenómenos de hipercoagulabilidad necesitamos laboratorios especiales. Acá en Lima son contados los que hacen estos análisis que son fiables, pero esto es para que tengan información de qué tipo de análisis hay que hacer, porque de eso depende el diagnóstico para catalogar a un paciente que es hipercoagulable. ¿Qué significa que es hipercoagulable? Que yo lo tengo que anticoagular. Un paciente anticoagulado tiene que tomar de por vida, por ejemplo, si tengo una proteína S o una proteína C, de por vida le tengo que dar warfarina. Cuando se va a sacar un diente, lo tengo que pasar a enoxiparina. Cuando se va a operar, tengo que pasar a enoxiparina. O sea, es un paciente que constantemente tenemos que controlar. Es nuestro quehacer diario controlar los pacientes anticoagulados. Por eso que esto de hipercoagulabilidad hoy está tomando mucho interés en todos los campos, ¿no? Para las especialidades de neurología, especialidades de cardiología, de reumato, el antifosfolípido lo ve, por ejemplo, los pacientes de reumato.
¿no? Y entre todos tenemos que ayudar. Al final, todos los pacientes van a anticoagulación. Por ejemplo, he tenido pacientes que han hecho trombosis, microtrombosis cerebrales, que probablemente no se han dado cuenta cuando eran jóvenes, pero que a los 40 o 50 años tienen periodos de ausencia o olvidos y le hacen un screening, o sea, le hacen una tomografía y ven infartos cerebrales. Ahora, ese paciente tiene pequeños infartos, pero si no lo anticoagulamos va a llegar a grandes infartos y puede llegar a la muerte. O sea, estos son procesos de nuestro tiempo, de lo que estamos, como les digo, el pan de todos los días. Entonces, dice, ya les leí que dentro de las pruebas funcionales puede ser útil la cuantificación del fibrinógeno plasmático con un método cualitativo por su fácil realización y utilización en el despistaje de disfibrinogeniemias. El diagnóstico de hiperhomocisteinemia, que es otro trastorno de hipercoagulabilidad, se realiza midiendo los niveles de homocisteína, bien en situación basal o tras sobrecarga oral con metionina. La confirmación de una alteración genética se realizará mediante análisis de mutaciones en los genes que codifican diversas enzimas que intervienen en el metabolismo de la homocisteína, principalmente la variante Temorlavi de la enzima metiltetrahidrofolato reductasa. En conclusión, la combinación de historia clínica, incluyendo antecedentes personales y familiares del paciente, el estudio de laboratorio, teniendo en cuenta la especificidad y sensibilidad de los diferentes métodos, debería guiar la decisión de cuáles son los más adecuados en un paciente concreto. Las recomendaciones señaladas deben adoptarse continuamente al creciente conocimiento de las interacciones genéticas y ambientales y los factores de riesgo conocidos y la búsqueda de nuevos candidatos que predispongan a la aparición de trombosis. Con respecto al anticoagulante lúpico, los requisitos para establecer el diagnóstico serían: prolongación del tiempo de coagulación dependiente de fosfolípidos. El más utilizado es la prueba del veneno de víbora de Russell diluido. Confirmación de la presencia del inhibidor mediante experimentos que mezclan con plasma normal y demostración que el inhibidor es el fosfolípido dependiente mediante pruebas de neutralización plaquetaria o utilizando fosfolípidos hexagonales. Existen métodos comerciales de ELISA para cuantificar anticuerpos antifosfolipídicos y anticardiolipinas utilizando un estándar internacional. Estudios recientes indican que el epítope reconocido por estos anticuerpos sería la beta-2-glucoproteína 1, habiéndose sugerido que la cuantificación de esta glucoproteína podría tener valor predictivo en la aparición de trombosis en sujetos con síndrome de antifosfolipídico. Otros métodos cuya validez precisa confirmación incluirían la determinación de las actividades coagulantes del factor 8 y factor 11. Estudios recientes indican que los sujetos con niveles de factor 8C superiores a 150 microunidades de dilución presentan un riesgo 3 veces más elevado de trombosis. Teniendo en cuenta que es posible cuantificar ambos parámetros de forma rápida y totalmente automatizada, su inclusión en el screening de hipercoagulabilidad parece razonable. El valor de otras pruebas, como la determinación del factor 12, glucoproteína rica e histidina, o la capacidad fibrinolítica, es incierto, por lo que no estaría justificada su inclusión en el examen de rutina. La investigación analítica deberá posponerse un mínimo de 2 meses desde la aparición de la trombosis para evitar el posible artefacto inducido por reactantes de fase aguda sobre diversos componentes hemostáticos. Para una correcta interpretación de los resultados, se tendrá en cuenta el tipo de tratamiento recibido en el momento del estudio, ya que la heparina reduce la actividad funcional de la antitrombina, mientras que los anticoagulantes orales disminuyen la concentración de proteínas S y C. Criterio de selección de pacientes. Si bien la valoración de un estado de hipercoagulabilidad se debe hacer en forma individualizada, existen condiciones en las que dicho estudio se hace obligatorio. Una historia familiar de trombosis es un factor importante a tener en cuenta en la selección. Otra en la que aparece indicado el estudio son las trombosis idiopáticas, en las que aparecen en el curso del embarazo, puerperio y durante el periodo neonatal, así como en mujeres con pérdidas fetales a repetición, complicaciones gestacionales graves y aquellas que desarrollan trombosis tras anticoncepción oral.
Sin embargo, sobre la base de una relación costo-beneficio, no existen datos que indiquen la necesidad de realizar screening de hipercoagulabilidad en forma sistemática en mujeres sin historia personal o familiar. La tabla 2 dice pacientes en los que debería investigarse un estado de hipercoagulabilidad. Historia familiar de tromboembolismo venoso, trombosis idiopática recurrente, trombosis de aparición en sujetos jóvenes, asociación de trombosis venosa y arterial, asociación de trombosis y pérdidas fetales, trombosis en lugares inusuales, necrosis cutánea inducidas por cumarínicos, púrpura fulminante neonatal. Menores de 45 años, pero la prueba de resistencia a la proteína C activada también en sujetos mayores de 45 años, con trombosis espontánea o en traumatismos mínimos, cerebral, mesentérica, axilar. O sea, cuando tengamos pacientes con trombosis mesentérica, definitivamente, si no es un arrítmico, tenemos que investigar estados de hipercoagulabilidad. ¿Quién debería realizarse el screening de hipercoagulabilidad? Lo que yo les decía, debido a la necesaria selección de los pacientes y a la dificultad de realización e interpretación de alguna de las pruebas del screening, se considera que en el momento actual estos análisis deberían ser referidos a laboratorios especializados. Es previsible, no obstante, que la simplificación de la tecnología permita a medio plazo entender la realización de despistaje de hipercoagulabilidad a centros con menor grado de especialización. Ante la detección de una anomalía, la prueba debe ser repetida para su confirmación y en caso de alteraciones hereditarias se aconseja la realización de un estudio familiar. Razones para la realización de un diagnóstico de hipercoagulabilidad. La principal razón para la investigación de hipercoagulabilidad es un paciente y su familia, es establecer recomendaciones profilácticas y terapéuticas específicas que prevengan la aparición de un episodio trombótico. De hecho, el riesgo de trombosis en sujetos heterocigotos para antitrombina, proteína C y S y factor 5 de Leydig es aproximadamente de 1 al 2% por año en comparación de 0,1 en sujetos no afectos. Dicho riesgo aumenta exponencialmente en pacientes homocigotos y en aquellos de múltiples alteraciones. En un paciente sintomático, el conocimiento preciso de una situación de hipercoagulabilidad puede orientar hacia la intensidad y duración del tratamiento anticoagulante de forma más individualizada, así como estrategias más definidas de suplementos vitamínicos en casos de hiperhomocisteinemia o la anticoagulación más adecuada en situaciones obstétricas. En familiares asintomáticos de sujetos con hipercoagulabilidad es importante identificar si el defecto está presente, porque ello permitirá establecer pautas de profilaxis antitrombótica en situaciones de riesgo. En conclusión, la combinación de la historia clínica, incluyendo antecedentes personales y familiares del paciente, y el estudio de laboratorio, teniendo en cuenta la especificidad y sensibilidad de los diferentes métodos, debería guiar a la decisión de cuáles son los más adecuados en un paciente concreto. Las recomendaciones señaladas deben adaptarse continuamente al creciente conocimiento de las interacciones genéticas y ambientales y de los factores de riesgo conocidos y la búsqueda de nuevos candidatos que predispongan a la aparición de trombosis. Pero, como les repetía, la importancia de este estado de hipercoagulabilidad es de repente evitar muertes en gente joven, en madres que desean que tienen abortos a repetición, que son los síndromes antifosfolípidos, en pacientes que tienen trastornos trombóticos mesentéricos sin ser arrítmicos o tienen infartos, coronariopatías a veces que tampoco se explican, ¿no? ¿Por qué es que tan jóvenes hacen infartos? Yo tengo la experiencia de un familiar, o sea, el esposo de un familiar que era joven de 20 y tantos años, que hizo necrosis de un dedo. Entonces, como hizo la necrosis, el cirujano de acá, porque él era boliviano, le estirpó el dedo y a los años, a los 4 o 5 años, el muchacho hace un infarto. Y por suerte de él, el médico boliviano sospechó que se trataba de una trombofilia y lo anticoaguló y felizmente salvó. Entonces después se le hizo, porque acá el que nos hace mucho las pruebas de anticoagulación es el doctor Yuen, que tiene el laboratorio de San Marcos en Loaiza, pero ahora está con el grupo de Jockey Plaza. Entonces, él era fanático de todo lo que es hipercoagulabilidad y mandaba al extranjero, a California. Y él resultó que tenía la proteína C.
y era el único de su familia que lo tenía hasta ese momento, él era 25 años, y sus hermanas eran unas bellezas en Bolivia. Pero después las hermanas migraron, se casaron y no podían tener bebés porque los abortaban. Y según él decía, tenía una abuela de 90 años y nunca presentó un evento trombótico, pero el muchacho lo hizo y después finalmente falleció un día que iba de excursión porque le dio otro infarto. Probablemente se haya descuidado con su anticoagulación porque él tenía que estar anticoagulado de por vida. Entonces, así como él, hay muchos pacientes a través de los años que he podido ver que han tenido, que me hacen las consultas de neurología, porque hacen infartos cerebrales, ¿no? Entonces, hay que investigarles. Si tienen antecedentes familiares, en las mujeres se han usado anticonceptivos, no a todas les provocan trombosis, siempre hay que estar expectando y enviando a realizar esas pruebas, proteína C, proteína S, porque sí lo hacemos en los hospitales. Lo del antifosfolipídico es un poco más complicado, nos lo hace laboratorios de MED, las ROE, que ellos es un screening como de, creo que de 8 o 10 pruebas, ¿no? Que según eso se da la positividad o la negatividad, y eso significa que la paciente va a estar anticoagulada durante toda la gestación. Y si es verdad que la warfarina es veneno de ratas, el bebé dice que no pasa la lactancia materna, pero los pediatras no quieren que se les dé warfarina a las madres. Así que yo tengo una paciente que ella hasta los 6 meses se ha puesto su warfarina. Ahora, imagínense ustedes una paciente que se pone cada 12 horas una warfarina, una ampolla subcutánea. Bueno, es un sacrificio como madres para los que desean tener hijos en esas condiciones. Son varios pacientes que tengo que son síndrome antifosfolipídico. Gracias.